Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos en la clase número 4. Le he denominado a esta clase como de retroalimentación o de repaso de los últimos 3 clases que han sido bastante cotosas y grandes en términos de conocimiento. Todo girado, recuerden, en los gases ideales y las leyes que lo regulan a los gases y algunos comportamientos que tienen los gases a partir de las leyes teóricas. Yo me he basado en la teoría, en estas primeras 3 clases, 4 clases, 3, en esta también. ¿Para qué? Porque la fundamentación del movimiento gaseoso está en estas 4 clases que hemos tenido. Cuando volvamos, haremos ejercicio y estaremos ahí, ejercitaremos problemas. Pero con los problemas que yo le he pasado como laboratorio en los videos explicativos de las clases anteriores, eh, yo creo que es entendible y está al nivel de ustedes. Hoy quiero terminar, en realidad, la parte de la unidad 1. Quiero terminar casi la unidad 1 la semana que viene. No sé si, o sea, yo creo que en esto deberíamos terminarlo, porque debemos pasar a las leyes de la termodinámica, que es a efectos de otra unidad. Pero para ello quiero hacer esta retrospectiva, digamos. La- Llego a la definición de la teoría cinética de los gases. ¿Por qué llego a esta definición? Porque hemos visto todas las propiedades de los gases, qué es lo que es un gas ideal, cómo se comportan los gases ideales, cuál es la fórmula, cuál es la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Hemos visto propiedades características de los gases y a través de las leyes que vamos a repasar hoy. ¿Ya? Pero como teoría general cinética, ¿qué es lo que estamos viendo? En realidad, el objetivo de aprendizaje es entender la teoría cinética completa de los gases. En 1850 y 1880, dos científicos desarrollan esta teoría, basada en la idea de que todos los gases se comportan en forma similar en cuanto al movimiento de las partículas se refiere. Es decir, las partículas de todos los gases internamente, su composición química, se mueven todas iguales. ¿Ya? ¿Cuál es el modelo molecular? Que es el que hemos estado viendo y analizando estas 3 últimas clases. Los gases están constituidos por partículas, ya átomos o moléculas, separadas por espacios vacíos. Las partículas de un gas están en constante movimiento en línea recta, al azar en todas las direcciones, o sea, línea recta y completamente al azar internamente. Entonces el volumen total de las partículas de un gas es muy pequeño, y puede despreciarse en relación a al recipiente. Se puede despreciar en relación con el volumen del recipiente que contiene el gas. ¿Ya? Las partículas de un gas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. Recuerden, estos choques son elásticos, quiere decir que son choques de impacto fuerte. Es decir, las partículas no ganan ni pierden energía cinética, por más que choquen con las paredes. ¿Ya? No pierden ni ganan energía, que es la energía cinética del movimiento. Entonces la presión del gas que se produce por las colisiones, o sea, al haber colisiones hay presión, ¿sí? Por las colisiones de la partícula con las paredes del recipiente, es lo que nosotros decimos cinética del gas. La energía cinética de las partículas aumenta solamente con la temperatura del gas. Ya, si inyectamos calor, la energía cinética de las dichas partículas para estos movimientos que decimos entre sí y con las paredes del reservorio que contiene el gas, van a aumentar la energía cinética. Si aplicamos temperatura al sistema, este que estamos viendo, balón de gas, el sistema es balón de gas y adentro el gas. Las fuerzas atractivas y repulsivas entonces este sistema entre las partículas se pueden considerar entonces despreciables. ¿Ya? Entonces, la temperatura del gas es la que va a afectar la energía cinética de las partículas internas de un gas que está en un recipiente. ¿Ya? Esta es la teoría cinética de los gases. Y el movimiento es en línea recta, como figura aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros en la clase hemos visto toda la teoría cinética, pero por partes. Ahora tenemos que ser capaces de
entender por qué los gases se mueven, por qué calculamos presión, por qué calculamos velocidad, o por qué la presión y el gas es terriblemente determinante y se relaciona con la temperatura del gas. ¿Ya? Ahora, como retrospectiva, voy a pasar un video en donde parte del video fue de una de las clases que es sobre las leyes de Boyle, de Gay-Lussac, ¿ya? De Charles y la ley de Avogadro. Perdón, y la ley de Avogadro. Ese es el resumen nuestro, ¿ya? Entonces, pero ese video parte lo hemos visto, pero una pequeña parte. Ahora lo voy a desarrollar completo, lo había guardado porque entiendo que es un buen resumen de todo lo que vimos. Recuerden tomar notas porque hemos tenido clases y cada clase tiene que tener un registro de sus apuntes que yo voy a evaluar cuando volvamos en forma actitudinal. Bueno, vamos al video. Las leyes de los gases son aquellas que describen las relaciones entre las variables presión, volumen, temperatura y cantidad de materia o moles. Son 4 leyes y una ecuación que se deduce a partir de ellas: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, de las cuales deriva la ecuación de los gases ideales. La ley de Boyle describe la relación entre presión y volumen, de manera que presión por volumen igual a una constante, o bien presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas con la cantidad constante es inversamente proporcional a la presión. Es de notar que también la temperatura permanece constante. Un ejemplo práctico puede ser la expansión de los globos meteorológicos al ascender. Estos en la superficie de la Tierra tienen un diámetro de aproximadamente 2 metros, y al subir a presiones más bajas llegan a ser del tamaño de una casa. La ley de Boyle puede corroborarse en el comportamiento del aire comprimido en el émbolo de una jeringa. Este es un sistema isotérmico, que quiere decir de temperatura constante. Y este es el gráfico de la ley de Boyle para la expansión de un gas ideal. La ley de Charles describe la relación entre volumen y temperatura, con la presión y la cantidad de moles constante, donde volumen sobre temperatura es una constante, o bien volumen inicial sobre temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En otras palabras, el volumen de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. Un ejemplo es lo que le sucede al aire contenido en un globo cuando se le vierte nitrógeno líquido a una temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius. Para dimensionar la ley de Charles, en 2012 una adolescente británica tuvo que ser sometida a cirugía para ser extirpado su estómago por haber consumido un reducido volumen de nitrógeno líquido en un cóctel. Si el nitrógeno hubiera ebullido, este se hubiera expandido y el abdomen de la muchacha habría estallado. La ley de Charles actúa sobre un sistema isobárico, es decir, a presión constante. Imaginemos una cantidad de volumen fija que es calentada a una llama. Este va a ser el comportamiento que tenga su volumen al aumentar la temperatura. La ley de Gay-Lussac describe la relación entre presión y temperatura, con volumen y cantidad de moles constante, donde presión sobre temperatura es una constante, o bien presión inicial sobre temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. En otras palabras, la presión de una cantidad fija de gas es directamente proporcional a la temperatura. En un recipiente cerrado puede medirse el comportamiento de un gas modificando la temperatura. La ley de Gay-Lussac actúa sobre un sistema isocórico, es decir, a volumen constante. Imaginemos este sencillo experimento donde recipientes cerrados que contienen una cantidad fija de aire
son conectados a un manómetro y dispuestos en recipientes con agua a diferentes temperaturas. La ley de Avogadro describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen, donde volumen sobre cantidad de moles es igual a una constante. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas a presión y temperatura constante. Esta ley es también llamada la ley de los volúmenes de combinación, ya que inicialmente se experimentó con el volumen que ocupaba una cantidad variable de gas a presión y temperatura constante. De esta manera se determinó el volumen molar de un gas ideal. Estos tres recipientes contienen gases diferentes: helio, nitrógeno y dióxido de carbono. A 237 grados Kelvin y una presión de atmósfera, que son las condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Este interesante descubrimiento fue la base de la ley de Avogadro. Finalmente, al juntar todas las leyes anteriores, se obtiene la siguiente ecuación, donde R es la constante de proporcionalidad de los gases y tiene cualquiera de estos valores según la unidad que se ocupe. Esta es una mnemotecnia para aprenderse la ecuación y debes recordar que se aplica solamente a gases ideales, con una pequeña variación en gases reales. También recuerda que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y corresponde a la suma de 273 más la temperatura en grados Celsius. Por último, es importante tener en cuenta cuáles son las condiciones estándares y las normales. Las condiciones estándar corresponden a 1 atm y 273 Kelvin de temperatura, es decir, 0 grados Celsius, mientras que las condiciones normales corresponden a 1 atm y 285 grados Kelvin, o 25 grados Celsius, temperatura ambiente. ¿Cuál será el volumen de un mol de gas a condiciones estándar de presión y temperatura? Si reemplazamos los valores estándar de presión y temperatura en la ecuación de los gases ideales, obtenemos, utilizando el valor adecuado de R, el volumen ideal de 22,4 litros de la ley de Avogadro que ya mencionamos anteriormente.